Técnicas de emergencias. Índice. Vía intraósea. Vía venosa periférica. Intubación orotraqueal. Ventilación con AMBU. Drenaje pleural. Drenaje pericárdico. Retirada de casco. Colocación de collarín. Vía intraósea. En el ambiente sanitario de emergencias en ocasiones es necesario el uso de vías alternativas, cuando el acceso venoso periférico se hace imposible. Según la European Resuscitation Council, la vía intraósea debe ser la segunda opción después de la vía periférica y antes de la endotraqueal. El Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal la recomienda tras 3 intentos o tras pasar 90 segundos sin canalizar la vía periférica. Lugares recomendados de punción. En recién nacidos y menores de 6 años se pinchará en la tibia proximal en la línea media anterior e interna de la tibia entre 1 y 3 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. O en el fémur distal a 2-3 centímetros del cóndilo externo. En mayores de 6 años y adultos se pinchará en la zona tibial distal a nivel del maléolo interno, 1 o 2 centímetros por encima, evitando la vena safena. En el esternón, a nivel del segundo o tercer espacio intercostal y 1 centímetro hacia un lateral. Otros lugares donde pinchar pueden ser la metáfisis distal del radio, la apófisis estiloides cubital, el extremo proximal clavicular o la cabeza humeral. Punción intraósea en la zona tibial proximal. Con un dispositivo intraóseo tipo taladro, deberemos insertar la aguja en 90 grados respecto al hueso. Sujetando y guiando el taladro, debemos hacer la inserción hasta que la última marca de la aguja sea visible a 5 milímetros de la piel. A continuación retiraremos la aguja del catéter o dispositivo intraóseo y la desconectaremos con una mano, mientras se estabiliza la aguja con los dedos de la otra mano. Los signos de una inserción correcta son el aspirado de médula ósea, que la infusión de líquidos no suponga resistencia, que la aguja se mantiene inmóvil y que no hay signos de extravasación. Debemos inyectar lentamente un bolo de 10 mililitros de suero, comprobando la permeabilidad de la vía y la no extravasación. Después conectaremos un sistema de suero y comenzaremos la infusión. Al finalizar fijaremos la aguja a la extremidad mediante los dispositivos que traen los propios sistemas. Canalización de vía venosa periférica. Consiste en la inserción de un catéter de longitud corta en una vena superficial con fines diagnósticos y o terapéuticos. Tipos de dispositivos. Los dispositivos más utilizados actualmente son la palomilla, el catéter sobre aguja y los catéteres periféricos de doble luz. Las aplicaciones clínicas de los catéteres periféricos son reposiciones de líquidos y electrolitos, administración de medicamentos intravenosos, transfusión de sangre y sus derivados, recogida de sangre, mantener una vía venosa permeable para casos de emergencias y realización de estudios diagnósticos. Deben evitarse las canalizaciones venosas en extremidades con fístulas arteriovenosas, miembros superiores afectados por cirugía o traumatismo, venas que han sufrido extravasaciones previas, flebitis o contrayecto trombosado y en extremidad superior afectada en pacientes mastectomizadas o que han sufrido un accidente cerebrovascular. La utilización de venas en extremidades inferiores, excepto en niños, está desaconsejada. Las zonas de primera elección son antebrazo, dorso de la mano, muñeca y fosa antecubital. Seleccionaremos en primer lugar las venas más distales para que en caso de obstrucción, no inutilicemos el resto de la vena. Técnica de canalización de vía venosa periférica. Realización de la técnica. Primero debemos informar al paciente del procedimiento que se va a realizar. Lavarse las manos y ponerse los guantes. Después colocaremos al paciente en la posición adecuada para la realización de la técnica. Seguidamente ponemos el compresor unos 10-15 centímetros por encima del vaso seleccionado. No debe mantenerse más de 5 minutos. Se desinfecta también la zona con solución antiséptica y esperaremos a que se seque. No debe palparse el lugar de inserción tras la aplicación del antiséptico.
Puncionamos a continuación la vena con el bisel de la aguja hacia arriba. La profundidad de la vena determinará el ángulo de penetración de la aguja. Para estabilizar el vaso durante la punción aplicaremos una ligera tracción sobre la piel con el pulgar de la mano contraria. Avanzaremos lentamente con la aguja hasta comprobar el reflujo de sangre a la recámara del dispositivo. Insertaremos el catéter en su totalidad, sin forzar. No debe notarse ninguna resistencia. Seguidamente se retira el compresor y el fiador. Se conecta el equipo de perfusión verificando la correcta permeabilidad del acceso vascular. Fijamos el catéter con las tiras adhesivas, sin tapar el punto de punción. Tapar con el apósito estéril. Lavarse las manos y registrar la técnica donde se reflejarán las características del catéter insertado, la fecha y el lugar de inserción. Técnica de intubación orotraqueal. El profesional debe colocarse detrás de la cabeza del paciente, abrir la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón y colocar una cánula orofaríngea. La cánula adecuada será aquella que tenga un tamaño similar a la distancia entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula. Una vez colocada se debe valorar la aspiración o extracción de cuerpos extraños y ventilar al paciente. Seguidamente se deberá seleccionar el tamaño de la pala del laringoscopio adecuada, comprobar su iluminación y elegir el tubo orotraqueal apropiado. Antes de la intubación se debe comprobar el neumobalón del tubo y no olvidar retirar las prótesis dentales del paciente. A continuación introduciremos el fiador haciendo un bucle en su extremo superior y sin que asome distalmente a través del tubo y lubricaremos el tubo con lubricante hidrosoluble. A la hora de intubar alinearemos boca, faringe y tráquea del paciente, flexionando el cuello y la cabeza en hiperextensión, maniobra contraindicada en pacientes con traumatismo cráneoencefálico o sospecha de lesión cervical. Para comenzar se suspenderá la ventilación y se cogerá el laringoscopio por el mango con la mano izquierda, se retirará la cánula de Guedel y se aspirarán secreciones si las hubiera. Introduciremos a continuación la pala del laringoscopio por la comisura bucal derecha, e iremos avanzando hacia el interior de la boca a la par que desplazamos la lengua hacia la izquierda. Tendremos que visualizar sucesivamente la lengua, úvula, faringe, epiglotis, y en ese momento introduciremos la punta de la pala en la hendidura glosoepiglótica o vallécula. Tiraremos del mango del laringoscopio hacia arriba y adelante, sin hacer palanca sobre los dientes. El tubo se ha de coger con la mano derecha e introducirlo hasta pasar el neumobalón más allá de las cuerdas vocales. Una vez introducido el tubo, se saca el laringoscopio, se retira el fiador sujetando firmemente el tubo y se infla el neumobalón con 10 ml de aire. A continuación se debe ventilar al paciente y auscultar ambos campos pulmonares y epigastrio, para confirmar la correcta colocación del tubo. Posteriormente se fija el tubo con algún tipo de fijador. También se puede introducir un Guedel para evitar que el paciente muerda el tubo. Después se debe continuar ventilando al paciente con el ventilador portátil. El tiempo recomendado para realizar esta técnica es de 20 a 30 segundos, en caso de intento fallido se deberá volver a ventilar con Guedel y balón de reanimación y se deberá comenzar de nuevo el procedimiento. Ventilación con AMBU. El objetivo es proporcionar al paciente un soporte ventilatorio de forma manual cuando la ventilación espontánea es inadecuada o inexistente. Está indicada en los casos de hipoventilación u obstrucción de la vía aérea, y suele preceder a la intubación orotraqueal. Sin oxígeno suplementario, el AMBU aporta una concentración de oxígeno de un 21%, mientras que con reservorio, la concentración aumenta significativamente. Antes de intentar ventilar con el AMBU, debe colocarse un Guedel, para mejorar el paso del aire. Es imprescindible un tiempo expiratorio adecuado, una relación 1:3 entre el tiempo de inspiración y el de expiración, ya que de lo contrario se producen hiperinsuflaciones, con un mayor volumen inspiratorio que expiratorio, que provocan un intercambio gaseoso inadecuado, un aumento de la presión, una apertura del esófago y una distensión gástrica. Realización de la técnica. Con el paciente en decúbito supino, se deben retirar las prótesis dentales, comprobar que no existen cuerpos extraños en la boca, elegir y colocar el Guedel e hiperextender el cuello del paciente. El AMBU puede conectarse a una mascarilla facial, a un tubo traqueal o a un dispositivo supraglótico. En el caso de que el balón esté conectado a la mascarilla facial, el reanimador se colocará a nivel de la cabeza del paciente, sujetando la mascarilla firmemente con la mano no dominante,
utilizando la maniobra CY y comprimiendo el balón con la mano dominante. Debe procurarse un buen sellado de la boca y la nariz con la mascarilla facial a la vez que se mantiene la hiperextensión del cuello. La frecuencia respiratoria que se debe mantener en un adulto es de 1 cada 5 segundos en caso de parada respiratoria, 2 después de las 30 compresiones torácicas en las paradas cardiorrespiratorias y de aproximadamente 1 cada 8 segundos en pacientes con parada cardiorrespiratoria que posean un tubo endotraqueal. Drenaje pericárdico. Consiste en la extracción percutánea con aguja, del líquido localizado en la cavidad pericárdica. Está indicado con fines diagnósticos y terapéuticos o cuando el derrame pericárdico origina taponamiento cardíaco. El material necesario será: paños, bata y guantes estériles, povidona yodada, anestésico local sin adrenalina, jeringa con aguja de pequeño calibre para la anestesia, aguja de calibre 16 o mayor con una longitud de 8 o 9 centímetros y conector dentado estéril para la derivación 5 del electrocardiograma. Pericardiocentesis. La vía de acceso más utilizada es la vía subsifoidea. Con el paciente en decúbito supino se identifica una zona situada en el borde inferior, 1 o 2 centímetros, de un área cuyo límite interno es el apéndice sifoides y el límite externo es el reborde costal izquierdo. Ahora se procede a la colocación de guantes estériles. Una vez localizado el lugar de punción, se desinfecta con antiséptico y se infiltra la zona con anestésico local si el paciente está consciente. A continuación se dirigirá la aguja de punción desde la zona anteriormente referida hacia el hombro izquierdo con un ángulo de 30 grados, utilizando la cara posterior de la pared torácica como apoyo. A la vez que progresa la aguja se aspira suavemente. En el caso de que se sientan las pulsaciones cardíacas transmitidas a la aguja, implicaría que se ha localizado el miocardio, por lo cual se debe retirar un poco la aguja para evitar lesionarlo. Una vez introducida la aguja correctamente, se aspira el líquido con una jeringa de 50 mililitros. Con solo evacuar 50 mililitros, la hemodinámica del paciente mejora espectacularmente. Finalmente se fija el catéter y se conecta a la llave de 3 pasos y a la bolsa de drenaje. Drenaje pleural. Consiste en evacuar el contenido anormal de la cavidad pleural, ya sea líquido o aire, mediante un tubo de drenaje para reponer el funcionamiento cardiorrespiratorio. Está indicado en el empiema pleural, hemotórax, derrame pleural paraneumónico complicado, derrame pleural maligno, quilotórax y neumotórax espontáneo o a tensión. Las contraindicaciones para la realización de esta técnica son: que exista una cantidad mínima de derrame o una infección cutánea de la pared torácica, y que al paciente se le esté administrando ventilación mecánica o que padezca alteraciones de la coagulación. El material necesario es: paños, bata y guantes estériles, yodo, anestésico local y aguja para su inyección, bisturí, tijeras y pinzas de hemostasia, sutura para fijar el tubo a la piel, portaagujas y apósito, tubos de tórax y sistemas de drenajes bajo agua, pleurevac. Realización de la técnica. Primero se debe elegir el lugar de incisión. En varones se elige el segundo y tercer espacio intercostal en el plano anterior y en la línea medio clavicular.
En mujeres se punciona en el tercero y quinto espacio intercostal en la línea axilar media en acumulaciones de líquido de contenido mixto. En algunos casos hay que establecer un acceso axilar posterior. A continuación se inyecta la anestesia en la zona, llegando a la pleura parietal, para la colocación del tubo de drenaje, localizando la cámara de neumotórax o del derrame. Se deben ver burbujas de aire o de líquido a través de la jeringa de la anestesia. Seguidamente se realiza una incisión con bisturí con un diámetro ligeramente mayor al del calibre del catéter. Posteriormente se disecciona el lugar de incisión. Debemos elegir el borde superior de la costilla inferior para salvar el paquete vascular y nervioso. Una vez atravesada la musculatura costal, la pleura se puede perforar directamente con el trocar del tubo de tórax. Se coloca el tubo con la ayuda de la guía rígida, la cual se retira posteriormente. Inmediatamente se conecta el tubo al sistema de drenaje y vacío. Finalmente se fija el tubo de drenaje a la piel mediante sutura y se realiza una radiografía de tórax para verificar la correcta posición del tubo. Retirada de casco. Realización de la técnica. Con el paciente en decúbito supino, uno de los rescatadores mantendrá la cabeza del accidentado alineada, colocando sus dos manos en el casco y sujetándole por la zona occipital y la zona del mentón o posicionando sus manos a los lados. Seguidamente el segundo rescatador debe desabrochar o cortar la correa del casco. A continuación la persona que está en la parte anterior sujetará la cabeza del paciente como anteriormente se indica, mientras el otro rescatador retira el casco posicionando sus manos en los laterales del mismo y sacándolo de una forma suave. Deberá tener especial cuidado a la hora de hacer pasar el casco por la nariz del paciente si el casco es integral, y habrá que elevarlo ligeramente de la parte anterior y de igual manera se tendrá precaución al liberar el occipucio. Cuando el casco está a punto de retirarse completamente se debe avisar a la otra persona para tener una mayor precaución de no realizar movimientos bruscos sujetando la cabeza de la víctima, ya que se queda un espacio entre la cabeza y el suelo, y se debe sujetar por completo el peso de la cabeza sin mover el eje cabeza-cuello-columna. Por último se colocará el collarín a la víctima, y se mantendrá la sujeción de la cabeza hasta colocarle algún dispositivo inmovilizador adicional. Colocación de collarín. Un collarín cervical debe tener 4 puntos de apoyo en el paciente, el mentón, el esternón, el occipital y un punto cérvico dorsal. Además debe tener un lugar de acceso en la parte anterior para poder tomar el pulso carotídeo y para poder establecer una vía quirúrgica de urgencia. La técnica se realizará de la siguiente manera. La colocación del collarín se debe realizar entre dos asistentes. El primer asistente inicia la estabilización manual de la cabeza y el cuello, colocándolos en posición neutra y manteniendo la alineación. El segundo asistente, con sus dedos ha de medir la distancia entre el maxilar inferior y el hombro del paciente y con esa medición, ajustar el collarín al tamaño adecuado. Seguidamente debe cerciorarse de que el collarín está fijado correctamente. La colocación se realizará con sumo cuidado, mientras uno de los asistentes mantiene la estabilización de la cabeza en todo momento.